Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, desgracia, el pago de la obstinación. ¿Qué es la obstinación, amigos? ¿Es tosudez? ¿Es una actitud cerrada? ¿Es no admitir consejo, ninguna influencia? Sino esas personas que dicen, por aquí me voy y por allí se fueron. Es obstinación. Es una cierta clase de negativa, de admitir a otras personas, otras opiniones, otros criterios, otro sentir. Pues mire cómo lo estamos calificando. Es una desgracia el pago de la obstinación, o es la desgracia el pago de la obstinación. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia, la palabra de Dios, que en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 14, amigos, dice lo siguiente: dichoso el que siempre teme al Señor. Noten aquí cómo se pone en una escala sumamente preferencial. Vivir en el temor de Dios. Una persona que vive en el temor de Dios, entonces no será obstinada, obviamente. Pero, dice, el obstinado caerá en la desgracia. Aquí hay básicamente dos afirmaciones sobre la obstinación. Lo primero, que trae alejamiento del temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, hay alejamiento de Dios, de su presencia, de su comunión, de su guía y dirección. Por eso es que bien dice en otra porción de las Escrituras: sobre ti fijaré mis ojos, te guiaré y te mostraré el camino por el que debes andar. Pero en el mismo texto dice: no seas como el mulo, que tiene que ser sujetado por la fuerza y ponerle cabestro por la fuerza, si no, no te acercas a él. Está diciendo entonces que Dios quiere guiarnos, Dios quiere dirigirnos, pero Dios se encuentra con una situación, y es la negativa, la resistencia, la rebeldía de una persona obstinada, porque, amigos, de obstinación a rebeldía solo hay un paso, solo hay un paso. Y lo otro que está diciendo el texto, y esto es una grave sentencia, dice que el obstinado caerá en la desgracia. Desgracia es totalmente lo que es antítesis de gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es su favor, y un favor inmerecido, amigos. ¿Y qué es la desgracia? Es tener un muro entre ese favor de Dios y nuestras personas. Eso significa que caer en la desgracia es casi que lo peor que pudiera sucederle a un ser humano. Yo quisiera cualquier cosa menos caer en desgracia. Desgracia involucra todo lo malo, lo triste, lo infortunado que pueda acontecerle a un ser humano. Entonces, esta es una grave sentencia. Por un lado está diciendo que la posibilidad es caminar en el temor de Dios, y caminar en el temor de Dios es renunciar a la obstinación de vida como actitud, porque de lo contrario, el obstinado caerá en la desgracia. Este es un tema muy serio, amigos, porque me parece que obstinados todos lo somos en un momento u otro. Hay un momento en que ponemos el pasador, cerramos el candado, en obstinación, y esa tosudez, esa persistencia en hacer lo que nosotros digamos, tengamos la razón o no, eso puede alejarnos de Dios, ya se dijo, y puede llevarnos a experiencias sumamente infortunadas. Es un tema serio. Y como ya dije, siendo que todos caemos en obstinación
en algunas ocasiones nos conviene revisar entonces cómo andemos en nuestros distintos escenarios de vida, de circunstancias, de relaciones. Ahora, la pregunta a continuación, ¿cómo evitar eso, amigos? Yo creo que nadie quiere caer en desgracia así solo por su gusto. Tendría que estar mal de la cabeza. Si nos pasa algo infortunado es que no lo pudimos evitar, es que eso vino sobre nosotros como un vendaval, como una tempestad. Porque racionalmente, con la cabeza uno bien puesta sobre sus hombros, uno no quiere la desgracia. Entonces la pregunta es válida. ¿Cómo evitar la desgracia que viene con la obstinación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Atención a los consejos siguientes. Lo primero es renunciar a esa orgullosa infalibilidad. ¿A qué me refiero con eso? A personas que creen que no se equivocan nunca. Personas que se sienten infalibles. Son personas que tienen un ego muy grande, un ego inflamado. Y se creen superiores que el resto. Si es con su cónyuge, se cree superior, trata a su cónyuge como si fuera un tonto. Si se trata en su trabajo, los trata a todos con superioridad, como que si él o ella es un genio y los demás son tontos, son ignorantes. Creernos infalibles, esa tendencia de creer tener la razón todo el tiempo es algo que nos lleva por muy malos caminos. Al final lo que terminamos cosechando, amigos, es frustración y solo frustración. Nos conviene más la humildad, nos conviene más la accesibilidad en términos de, hombre, que quepan más en nuestras vidas, en nuestra actitud, a los demás, sus opiniones, su sentir. ¿Por qué no darle cabida a los demás? ¿Por qué no hacerlo? Pero eso de creerse infalible, eso de dárselas de más inteligentes que el resto, más sagaz, más vivo, eso es un mal consejero. ¿Sabe por qué el diablo es diablo? Era un ángel de luz, pero se creyó superior que el resto. Se creyó infalible y terminó expulsado de la corte celestial a arrastrarse aquí en el mundo de los humanos. Así es que, ¿cómo evitar la desgracia que viene por la obstinación? Renuncia a esa orgullosa actitud de creerte infalible. Segunda respuesta, ¿cómo evitar la desgracia que viene con la obstinación? Debes atender a las voces que te aconsejan, así de simple. Eso lo escuchábamos de las voces de nuestros padres y madres, ¿no es cierto? Escuchar las voces de quienes nos aconsejan. A mí me ha tocado ya ser despedido por personas que no quisieron un consejo, que se creyeron tan dueños de la verdad que prefirieron darme el portazo. Y no es que yo sea tampoco una persona infalible, por supuesto que no. Pero vamos, que uno, lo que quiero decir con esto es que uno puede tirar por la borda relaciones y personas que pueden ejercer una positiva y constructiva influencia en nuestras vidas solo por pura impertinencia y por obstinación. La obstinación, amigos, está ligada al orgullo. No nos engañemos con esto. Por lo general, el humilde no es así obstinado, cerrado. Por lo general, el que es altivo, el que es orgulloso, es el que no admite consejos, no admite otras opiniones. ¿Cuántas personas sufren, por ejemplo, casadas con alguien así? Que solo lo que él o ella digan, solo eso se acepta. Lo que la otra persona dice, lo que la otra persona piensa, no es válido. Entonces es triste estar conviviendo con alguien así, ¿no les parece? Y si hablamos de nuestros centros de trabajo, tener a la par a alguien así, tener un compañero de trabajo, tener un jefe, es más, tener un subalterno así, que cree que sabe más que todos, incluyendo al jefe, todo eso es para sufrirlo. Todo eso es para sufrirse. Así es que eso también te va a llevar
a esto que la Biblia llama caer en desgracia, producto de la obstinación, si tú eres de aquellos que no atiende a las voces de quienes le aconsejan. ¿Cómo evitarlo? Hombre, oye consejo, toma en cuenta las opiniones ajenas. No hay nada de malo con escuchar a los demás y eso no nos coloca en la posición de hacer todo lo que los demás digan. No. Pero digo escuchar, hombre. Como Pablo lo aconsejó, que hay que escucharlo todo y retener lo bueno. No es que te lo vas a tragar todo, no es que vas a quedarte con todo lo que los demás digan u opinen, pero de pronto hay cosas que sí te pueden servir, claro que sí, porque nada es enteramente bueno y nada es enteramente malo. Es ahí donde nosotros ponemos un sedazo y nos quedamos con todo aquello bueno que proviene de las opiniones, de los consejos, del sentir, de la experiencia de quienes nos rodean. Eso, amigos, en segundo término como respuesta y sumando más respuestas, ¿cómo evitar la desgracia que viene con la obstinación? Debes renunciar a esto que vamos a llamar justicia propia. Amigos, ¿qué es la justicia propia? Es una tendencia, es una proclividad a la autodefensa, a la autoargumentación. La persona que siempre tiene que argumentar algo. La persona que siempre tiene que decir algo como para salir adelante, como para salir victoriosa, como para, usando palabras de mi madre, como para quedar en caballo blanco. Se llama autojustificación. Es un sentimiento o es una actitud más bien de autojusticia. Tiene mucho con creerse uno tener siempre la razón. Las personas que están muy, yo diría, muy enfermas, porque esa es una enfermedad de actitud. Las personas enfermas con justicia propia son personas que siempre están defendiendo todo lo suyo. Defienden sus actitudes, defienden sus acciones, defienden sus decisiones, defienden sus elecciones de vida. Todo es defender, defender, defender. Estas personas por lo general no reconocen sus errores. Es que les cuesta mucho decir, tienes razón, yo me equivoqué en esto. Son personas que incluso les cuesta reconocer sus pecados. A Dios se le dificulta en alguna manera tratar con estas personas porque habrá que de alguna manera apretarles un poco para que puedan reconocer sus pecados y errores. Toda forma de autojusticia, San Pablo lo enseña en una de sus cartas, es algo a lo que uno debe renunciar. Pablo dice en su explicación, miren, yo vengo de gran linaje, yo vengo de un gran contexto de familia, yo vengo de un trasfondo de mucha erudición, de mucha formación, porque Pablo pertenece a escalas sociales, económicas arriba del promedio. Pero dice, pero todo eso lo he estimado como pérdida. Es más, lo estimo como escoria, porque prefiero hallarme en la fe de Cristo Jesús y no en mi propia justicia ser hallado por Dios. Esa es una tremenda declaración que se encuentra en la carta a los Filipenses y creo que debemos abrazarla como una actitud fundamental de vida. Renunciar a toda justicia propia porque eso nos impide caminar bajo el gobierno de Dios, bajo el temor de Dios y nos hace que vivamos acorazados todo el tiempo en esa urgencia por defendernos y seguirnos defendiendo. Eso no es, amigos, saber vivir y lo que construye es solamente una actitud obstinada, un empecinamiento de vida que acarrea, según lo que hemos leído en la Biblia, desgracia para las personas. Y número 4, finalmente, ¿cómo evitar la desgracia que viene con la obstinación? Lo haces si aprendes a ser humildes, a ser humilde. Sé humilde para admitir tus errores, para admitir tus fragilidades, para admitir tus limitaciones.
La humildad consiste en eso, amigos, en verse uno al derecho y al revés. ¿Qué es lo que hay por dentro de una pieza de vestir? Costuras, hilos sueltos. Eso es lo que hay al fondo. Entonces tú tienes que aprender a ver todos esos hilos sueltos, todas esas costuras allá dentro tuyo, que quizá no es la parte por donde la gente ve, como una pieza de vestir. Tú pones la pieza, la gente dice por el derecho, ¿no? Es decir, por donde todo se ve bien a la vista, que todo lo demás quede por dentro, lo que está costurado, donde se ven los cortes de tijera, donde se ven los botones pegados con el hilo y los nudos, las hebras sueltas. Pero la humildad reconoce lo que hay por dentro. No necesariamente la humildad se tiene que exponer a los demás, no necesariamente, pero la persona humilde es consciente de quién es, de cómo es. Y esa persona sabe que tiene limitaciones, sabe que tiene fragilidades, no los esconde. Y esa humildad le impide una actitud obstinada, una actitud empecinada. Volviendo a la escritura bíblica del inicio, Proverbios 24:18 dice: dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Yo sé que tú no quieres eso, yo tampoco. Entonces la pregunta es: ¿cómo evitar la desgracia que viene con la obstinación, con el empecinamiento? Se evita de esta manera. 1. Renuncia a la orgullosa actitud de creerte infalible. 2. Atiende a las voces que te aconsejan. 3. Renuncia a eso que hemos llamado justicia propia, una tendencia a solo defenderte todo el tiempo. Y 4. Sé humilde para admitir tus errores y tus limitaciones. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Desgracia, el pago de la obstinación. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.